Durante más de 2 décadas, el nombre de Cash Luna fue sinónimo de fe, liderazgo y éxito espiritual en América Latina. Sus prédicas reunían a miles de personas. Sus mensajes eran compartidos por millones y su figura representaba, para muchos, una guía moral inquebrantable. Desde el púlpito hablaba de amor, compromiso, familia, valores que parecían reflejarse perfectamente en su propia vida. Pero como tantas veces ocurre en las historias humanas, la perfección visible escondía una realidad mucho más compleja. Desde el inicio de su carrera pública, la relación con su esposa fue presentada como un pilar fundamental de su vida. Juntos aparecían en eventos, conferencias y redes sociales, proyectando una imagen de armonía casi inalcanzable. Para sus seguidores, ellos no solo eran una pareja, sino un ejemplo. Sin embargo, quienes observaban más de cerca comenzaban a notar detalles sutiles. Miradas esquivas, silencios incómodos, ausencias inexplicables en momentos clave. Nada que pudiera confirmarse, pero suficiente para sembrar dudas. En el mundo de las figuras públicas, la narrativa oficial suele ser cuidadosamente construida. Y en este caso, esa narrativa hablaba de estabilidad, de amor eterno, de una familia sólida. Pero la realidad, como se descubriría más adelante, seguía otro camino. Todo comenzó con pequeños rumores, comentarios aislados en círculos cercanos, susurros que parecían no tener peso, pero que con el tiempo empezaron a repetirse con mayor frecuencia. Algunos colaboradores notaron cambios en el comportamiento del líder. Momentos de distracción, decisiones impulsivas, una tensión emocional que no era habitual en él. Para alguien acostumbrado a hablar con seguridad y convicción, estos cambios no pasaban desapercibidos. En paralelo, su esposa también comenzó a mostrarse diferente. Menos presente, más reservada. Las apariciones públicas en conjunto disminuyeron, y cuando ocurrían, la química que antes era evidente parecía haberse diluido. Aún así, nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba por revelarse. Ser una figura influyente implica vivir bajo constante observación. Cada gesto, cada palabra, cada decisión puede ser interpretada y amplificada. En ese contexto, mantener una imagen perfecta no solo es deseable, sino casi obligatorio. Pero esa presión también tiene un costo. Para Cash Luna, ese costo comenzó a manifestarse en su vida personal. La línea entre lo público y lo privado se volvió cada vez más difusa, y los conflictos internos empezaron a reflejarse en su entorno más cercano. Amigos íntimos describen esa etapa como un período de desgaste emocional. No era el mismo, diría uno de ellos años después. Había algo que lo estaba consumiendo por dentro. El punto de quiebre llegó de manera inesperada. Una noche, según reconstruyen fuentes cercanas en esta narrativa, una serie de coincidencias llevó a descubrir una verdad que cambiaría todo. Un mensaje fuera de lugar. Una conversación que no debía ser escuchada. Un detalle aparentemente insignificante que terminó revelando una realidad mucho más profunda. Lo que encontró no fue solo una traición emocional, sino el derrumbe de todo aquello en lo que había creído durante años. El impacto fue devastador. Para alguien cuya vida estaba basada en la fe y la confianza, enfrentarse a una situación así no solo significaba un problema personal, sino una crisis existencial. Tras el descubrimiento, no hubo declaraciones públicas inmediatas. No hubo escándalos ni confrontaciones visibles, solo silencio. Un silencio que, lejos de calmar las aguas, aumentó la tensión. En sus apariciones posteriores, su discurso cambió sutilmente. Las palabras sobre el perdón, el dolor y la traición comenzaron a aparecer con mayor frecuencia. Para muchos, eran simplemente mensajes espirituales. Pero para otros, eran señales de algo mucho más personal. La audiencia, sin saberlo, estaba presenciando el inicio de una historia que pronto saldría a la luz. En privado, la situación era mucho más compleja. El conflicto no solo giraba en torno a la traición, sino a lo que significaba para su identidad. ¿Cómo podía alguien que había predicado sobre el amor y la fidelidad enfrentar una realidad tan contradictoria? Las decisiones no eran simples.
Había una familia, una comunidad, una reputación construida durante años. Cada paso debía ser cuidadosamente considerado, pero el peso emocional hacía que cualquier decisión fuera dolorosa. Aunque en ese momento pocos lo sabían, ese descubrimiento marcó el inicio de un proceso irreversible. La imagen pública, hasta entonces impecable, comenzaría a resquebrajarse. Las preguntas que antes eran ignoradas empezarían a cobrar fuerza. Y la historia que había sido cuidadosamente protegida durante años comenzaría a salir a la luz. Lo que parecía una vida perfecta estaba a punto de convertirse en una de las historias más impactantes y controvertidas. Y lo más sorprendente aún estaba por venir. El silencio que siguió al descubrimiento no fue paz. Fue una pausa cargada de tensión, como el aire antes de una tormenta. Durante días que luego se convirtieron en semanas, todo pareció continuar con normalidad en la superficie. Las prédicas seguían, los eventos no se cancelaban, las cámaras continuaban encendidas. Pero dentro, todo había cambiado. Aceptar una verdad dolorosa es un proceso complejo. Negarla, incluso por un instante, puede parecer más fácil. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en los primeros días. Según reconstruye esta narrativa, el líder espiritual intentó convencerse de que lo ocurrido podía tener una explicación distinta. Un malentendido, una interpretación errónea, un momento aislado. Pero la evidencia emocional, esa que no necesita pruebas materiales, era demasiado clara. Cada recuerdo compartido, cada promesa pronunciada en el pasado, comenzaba a adquirir un nuevo significado. Lo que antes era certeza ahora se convertía en duda, y la duda, cuando se instala, lo transforma todo. No pasó mucho tiempo antes de que el silencio se volviera insostenible. El momento de la confrontación llegó en un entorno privado, lejos de cámaras, seguidores y expectativas públicas. No hubo gritos dramáticos ni escenas teatrales como en una ficción televisiva. Lo que hubo fue algo mucho más devastador. Una conversación cargada de emociones contenidas, preguntas directas, respuestas evasivas al inicio. Luego, lentamente, la verdad emergiendo. En ese instante, ya no se trataba de sospechas, se trataba de una confirmación. El impacto fue inmediato, no solo por el hecho en sí, sino por lo que representaba, la ruptura de una narrativa construida durante años. Una historia que no solo pertenecía a dos personas, sino a toda una comunidad que había creído en ella. Tras la confrontación, comenzó una etapa marcada por el desgaste psicológico. Para alguien acostumbrado a ser guía de otros, enfrentarse a su propia vulnerabilidad resultaba profundamente desorientador. Las certezas desaparecieron. Las respuestas ya no eran claras. Las noches se volvieron largas. El descanso, difícil. La mente, incapaz de detenerse. Testimonios cercanos en esta reconstrucción describen un estado de introspección intensa. Momentos de aislamiento, donde el mundo exterior parecía irrelevante frente al conflicto interno. Era una lucha entre lo que se sentía y lo que se debía hacer. Uno de los aspectos más complejos de la situación fue la dimensión pública. No se trataba únicamente de una crisis personal. Había miles, incluso millones, de personas que veían en él un ejemplo. La pregunta no era solo ¿qué hacer?, sino también ¿cómo hacerlo sin destruir todo lo construido? El dilema era profundo. ¿Revelar la verdad y enfrentar las consecuencias? ¿Mantener el silencio para proteger la imagen pública? ¿Intentar reconstruir lo que parecía irreparable? Cada opción implicaba un costo, y ninguno era pequeño. Los cambios en el discurso. Sin hacer referencias directas, el cambio comenzó a notarse en sus mensajes. Las prédicas adquirieron un tono más introspectivo. Temas como el dolor, la traición, el perdón y la resiliencia empezaron a ocupar un lugar central. Para algunos, esto representaba una evolución natural en su mensaje espiritual. Para otros, era evidente que algo personal estaba influyendo en cada palabra. La audiencia, aunque no tenía toda la información, percibía la diferencia, y esa percepción generó una ola de especulaciones. En cualquier crisis, el entorno juega un papel clave. Amigos, colaboradores,
y personas cercanas comenzaron a posicionarse, aunque de forma discreta. Algunos optaron por apoyar incondicionalmente. Otros, en cambio, se mantuvieron a distancia, esperando entender mejor la situación antes de involucrarse. El círculo cercano ya no era el mismo. Las conversaciones cambiaron de tono. Las reuniones dejaron de ser rutinarias. La confianza, que antes parecía sólida, empezó a fragmentarse. Y cuando la confianza se rompe, reconstruirla se convierte en uno de los mayores desafíos. Aunque la situación se manejaba en privado, no tardaron en aparecer las primeras filtraciones. En la era digital, los secretos tienen una vida limitada. Comentarios anónimos, publicaciones ambiguas y teorías comenzaron a circular en redes sociales. Nada confirmado, pero lo suficiente para generar dudas. Y en el mundo de la opinión pública, la duda es el inicio de una narrativa. Los seguidores comenzaron a dividirse. Algunos defendían la imagen que siempre habían conocido. Otros empezaban a cuestionarla. Y un tercer grupo simplemente observaba, esperando más información. Con el aumento de rumores, los medios comenzaron a interesarse en la historia. Lo que inicialmente era un asunto privado empezó a adquirir relevancia pública. Cada aparición, cada ausencia, cada gesto era analizado. La presión aumentaba, y con ella, la dificultad de mantener el control sobre la narrativa. En medio de este contexto, llegó el momento de tomar una decisión. No era una decisión cualquiera. Era el tipo de elección que define no solo el presente, sino también el futuro. Continuar como si nada hubiera pasado ya no era una opción viable. El desgaste emocional, la presión externa y la fractura interna habían alcanzado un punto crítico. Algo tenía que cambiar, y ese cambio marcaría el inicio de una nueva etapa. Una etapa aún más compleja, donde las consecuencias comenzarían a manifestarse de forma irreversible. El momento que durante semanas se había intentado contener finalmente llegó. No hubo un anuncio oficial, ni una declaración cuidadosamente preparada. Como ocurre con muchas historias en la era digital, la verdad, o al menos una versión de ella, emergió de forma fragmentada, desordenada, imposible de controlar. Y una vez fuera, ya no había vuelta atrás. Todo comenzó con una publicación aparentemente insignificante. Un mensaje ambiguo, acompañado de una imagen que despertó sospechas. En cuestión de horas, esa publicación fue replicada, interpretada, amplificada. Lo que antes eran rumores dispersos comenzó a tomar forma. Los nombres empezaron a aparecer. Las teorías se transformaron en afirmaciones. Y el silencio que durante tanto tiempo había servido como escudo, se convirtió en una señal de confirmación para muchos. En cuestión de días, la historia estaba en todas partes. La comunidad, que durante años había sido un pilar de apoyo, reaccionó de manera dividida. Por un lado, estaban aquellos que se negaban a creer lo que veían. Para ellos, la imagen construida durante años no podía derrumbarse tan fácilmente. Defendían, justificaban, pedían pruebas. Por otro lado, surgió un grupo que se sintió profundamente decepcionado. No solo por la situación en sí, sino por lo que representaba, la caída de un ideal. Y luego estaba la mayoría silenciosa, aquellos que observaban, analizaban, tratando de entender qué parte de la historia era real y cuál era producto de la especulación. En el mundo moderno, el juicio ya no ocurre en tribunales, sino en redes sociales. Cada comentario, cada publicación, cada video se convertía en una pieza más del rompecabezas, pero también en una sentencia. Las opiniones eran rápidas, contundentes, a menudo sin matices. Algunos lo señalaban como víctima, otros como responsable en ese justificable. Pero pocos consideraban la complejidad emocional de lo que realmente estaba ocurriendo. Porque detrás de los titulares y los comentarios, había una persona enfrentando el momento más difícil de su vida. Hasta ese punto, había existido un intento, aunque limitado, de controlar la narrativa. Decidir qué se decía, cuándo se decía, cómo se presentaba. Pero con la exposición pública, ese control desapareció. La historia ya no pertenecía a sus protagonistas, pertenecía a la opinión pública. Y la opinión pública no espera, no duda, no siempre busca la verdad. Busca una historia que encaje, una explicación que pueda comprender.
aunque no sea completa. Para alguien cuya identidad estaba profundamente ligada a su rol público, la crisis no era solo externa, era interna. ¿Quién era ahora, fuera de la imagen que había construido? Esa pregunta comenzó a ocupar un lugar central en su mente. Las certezas que habían guiado su vida durante años empezaron a desmoronarse. Lo que antes era sólido, ahora parecía frágil. Y en ese proceso, surgió una nueva realidad: la necesidad de redefinirse. Con el aumento de la presión, también llegó el aislamiento. No todos sabían cómo actuar. No todos querían involucrarse. Y algunos, simplemente, decidieron alejarse. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. Las reuniones, inexistentes. El círculo cercano se redujo. En esos momentos, la soledad se convierte en un espejo. Un espacio donde no hay distracciones, donde las preguntas son inevitables, donde las respuestas no siempre llegan. El desgaste emocional alcanzó un punto crítico. La combinación de traición personal, exposición pública y presión social creó un escenario difícil de sostener. Momentos de introspección profunda se alternaban con episodios de frustración. La búsqueda de sentido se volvía urgente. Porque cuando todo lo que definía tu vida se tambalea, encontrar un nuevo equilibrio no es solo No es solo un desafío, es una necesidad. La transformación del discurso público. Finalmente, el silencio se rompió. No con una confesión detallada, ni con una narrativa completa, sino con un mensaje cuidadosamente medido, cargado de ambigüedad, pero también de emoción. Habló de dolor, de errores, de procesos difíciles. No confirmó ni negó cada detalle, pero dejó claro algo fundamental. La situación era real, y sus consecuencias también. Ese mensaje, lejos de cerrar el capítulo, abrió uno nuevo. A partir de ese momento, su imagen cambió. Ya no era solo el líder seguro, el referente indiscutible. Ahora era una figura más compleja, más humana, pero también más cuestionada. Para algunos, esto lo acercaba. Para otros, lo alejaba definitivamente. Pero lo que era indiscutible es que nada volvería a ser como antes. El inicio de la caída o de la reconstrucción. En toda crisis existe un punto de inflexión. Un momento en el que la historia puede tomar dos caminos: el colapso total o el inicio de una reconstrucción. Ese momento había llegado, pero aún no estaba claro cuál sería el desenlace. Porque lo más difícil no es enfrentar la verdad. Lo más difícil es decidir qué hacer después. Después del estallido público, nada volvió a ser igual. El ruido mediático que había dominado cada día comenzó, poco a poco, a desvanecerse. Pero el silencio que quedó no era alivio. Era el eco de todo lo que se había roto. Porque cuando la atención del mundo se apaga, es cuando comienza la verdadera batalla. Las consecuencias inevitables. Las semanas posteriores marcaron un punto de no retorno. Las invitaciones disminuyeron. Los escenarios que antes estaban llenos ahora parecían lejanos. Las voces que antes aplaudían se volvieron más cautelosas, más distantes. No fue una caída repentina, sino un desgaste progresivo. Como una estructura que, tras una grieta inicial, comienza a ceder lentamente bajo su propio peso. La reputación, construida durante años, se había transformado. Y aunque no desapareció por completo, ya no tenía la misma fuerza. Lejos del foco público, comenzó un proceso mucho más profundo. El de enfrentarse a sí mismo, sin cámaras, sin discursos, sin la necesidad de proyectar fortaleza. Fue en ese espacio donde surgieron las preguntas más difíciles. ¿Qué había fallado realmente? ¿En qué momento comenzó a romperse todo? ¿Era posible reconstruir algo sobre los restos de lo que había sido? No había respuestas inmediatas, pero sí una certeza. Ignorar el dolor ya no era una opción. En toda historia de ruptura, la pérdida no se limita a lo evidente. No es solo la relación lo que se rompe. Es la idea de futuro. Es la identidad compartida. Es la narrativa que daba sentido a cada paso. Para alguien cuya vida había sido un ejemplo para otros, esa pérdida tenía una dimensión aún mayor. No solo debía procesarla en privado, sino también convivir con la forma en que el mundo la interpretaba.
y eso convierte cualquier proceso de duelo en algo mucho más complejo. Con el paso del tiempo, la percepción pública también evolucionó. El escándalo dejó de ser noticia urgente y pasó a convertirse en una historia más dentro del flujo constante de información. Algunos olvidaron, otros perdonaron, y muchos simplemente siguieron adelante. Pero una parte de la audiencia mantuvo una mirada diferente, más crítica, más consciente. Porque cuando una figura pública atraviesa una crisis, no solo cambia su imagen, también cambia la forma en que es recordada. Uno de los momentos más significativos de este proceso fue la aceptación, no como resignación, sino como reconocimiento de la realidad. Aceptar lo ocurrido, aceptar las consecuencias, aceptar que algunas cosas no pueden volver a ser como antes. Ese paso, aunque doloroso, abrió la puerta a algo nuevo. No necesariamente mejor, pero sí más auténtico. Con el tiempo, surgió la posibilidad de reconstruir, no desde la perfección, sino desde la experiencia, no desde la autoridad absoluta, sino desde la vulnerabilidad. Algunos vieron en esto una oportunidad de redención. Otros lo interpretaron como un intento de recuperar lo perdido. Pero más allá de las interpretaciones externas, lo importante era el proceso interno, porque reconstruirse no significa borrar el pasado, significa aprender a convivir con él. Contrario a lo que muchos esperaban, el final no fue un evento dramático, ni un momento definitivo que marcara el cierre de la historia. Fue algo mucho más silencioso, una transformación, una redefinición. El desenlace no estuvo en lo que el mundo vio, sino en lo que ocurrió lejos de él. En la forma en que una persona decide seguir adelante después de perder aquello que definía su vida. Y en ese sentido, el final no fue solo una caída. Fue también un punto de partida. Una lección para quienes observan. Historias como esta generan múltiples reacciones. Juicio, empatía, curiosidad, pero también ofrecen una oportunidad de reflexión. Porque más allá de los detalles específicos, hay algo universal en ellas. La fragilidad de las relaciones, la complejidad de las emociones humanas y la dificultad de mantener una imagen perfecta en un mundo imperfecto. El legado que permanece. Al final, toda figura pública deja un legado, y ese legado no está compuesto solo por sus momentos de éxito, sino también por sus crisis, porque son esas crisis las que revelan la verdadera dimensión de una persona, no la que se muestra en el escenario, sino la que se construye en silencio. Al final de esta historia, lo que permanece no es el escándalo, ni los rumores, ni siquiera los momentos más intensos de la caída. Lo que realmente queda es algo mucho más profundo. Una reflexión sobre la naturaleza humana, sobre la fragilidad de las relaciones y sobre el peso de vivir bajo la mirada constante de los demás. Porque detrás de cada figura pública, detrás de cada líder, detrás de cada persona que parece tenerlo todo bajo control, existe una realidad invisible. Una vida privada llena de emociones, decisiones, dudas y errores. Y es precisamente en esos momentos de quiebre donde se revela la verdadera esencia de un ser humano. Esta historia, inspirada en una figura como Cash Luna, no debe entenderse únicamente como un relato de traición o de caída. Es, en el fondo, un espejo, un reflejo de las luchas internas que todos enfrentamos, aunque en distintos niveles y contextos. ¿Cuántas veces hemos construido una imagen que no refleja completamente lo que sentimos? ¿Cuántas veces hemos ocultado el dolor para proteger lo que otros esperan de nosotros? ¿Cuántas veces hemos tenido que enfrentarnos a una verdad que lo cambia todo? La diferencia es que, en la vida de una figura pública, cada uno de esos momentos ocurre bajo la mirada de miles, incluso millones de personas. Y eso transforma cualquier crisis en algo mucho más grande, más complejo, más difícil de manejar. Pero también hay algo más que esta historia nos deja. Nos habla de la posibilidad de reconstrucción, porque aunque algunas cosas se rompen de forma irreversible, eso no significa que todo termine ahí. A veces, el final de una etapa es también el inicio de otra. Una etapa donde ya no existe la necesidad de aparentar perfección, donde la vulnerabilidad se convierte en una forma de verdad. Y quizás, en ese espacio, es donde comienza algo más auténtico. No se trata de justificar errores. No se trata de ignorar las consecuencias.
Se trata de entender que la vida no es una línea recta, sino un camino lleno de giros inesperados, y que incluso en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de aprender, de cambiar, de evolucionar. Tal vez esa sea la lección más importante, que nadie está exento de caer, pero tampoco nadie está condenado a quedarse en el suelo. Y ahora te pregunto a ti, después de escuchar esta historia, ¿qué piensas tú? ¿Crees que una persona puede reconstruirse después de una caída tan profunda? ¿El pasado define completamente quién somos? ¿O todavía hay espacio para cambiar? Tu opinión es importante. Este canal no es solo un espacio para contar historias, sino para reflexionar juntos, para analizar, para cuestionar y para entender mejor la complejidad del mundo que nos rodea. Te invito a dar un paso más. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias, donde exploramos la vida de figuras públicas desde una perspectiva diferente, más humana, más profunda, más real. Aquí no solo hablamos de noticias, hablamos de lo que hay detrás de ella. Activando la campana, podrás recibir cada nuevo video y formar parte de esta comunidad que busca ir más allá de la superficie. Además, si este video te hizo pensar o sentir algo, no olvides darle me gusta y compartirlo con alguien que también pueda encontrar valor en esta historia. Porque al final, las historias más impactantes no son las que hablan de perfección. Son las que nos recuerdan que todos somos humanos. Y que incluso en la caída, puede existir un nuevo comienzo. Nos vemos en el próximo video.